Aquí abras la Biblia y solamente vamos a leer un solo capítulo. Abre tu escritura allí en el verso 20 de Apocalipsis. Apocalipsis 20 y en el verso 15. Toma esta palabra y guárdala en lo más profundo de tu corazón. Cuando usted lo tenga, diga amén y gócese estos minutos que vamos a estar en la casa de Dios. Apocalipsis capítulo 20 y verso 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Una vez más. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bendito Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que usted, Señor, guíe la boca de este siervo y que tu pueblo reciba tu palabra y que tu palabra, Señor, sea puesta en obra en cada uno de los que estamos en este lugar y en los que nos ven a través de la televisión y a través de los medios de comunicación. Señor, a ti te damos la gloria y la honra. Y el bendito pueblo de Dios, como dice. Tome usted su asiento y vamos a tomar un momento de reflexión para nuestra vida. Si usted trabaja para una compañía y si su nombre no está escrito, hermano, ahí donde llevan la contabilidad, a usted no le van a pagar. A donde está la anónima de pago no aparece su nombre y no le van a pagar, aunque usted haya trabajado. Pero mientras su nombre no esté ahí, no hay pago. Pero si su nombre está escrito al final de la semana, de la quincena o del mes, le dan a usted un pago. Y cuando usted recibe ese pago, se regocija, porque es una bendición el sueldo que a usted le paga. Pero aquí vamos a mirar, hermano, que para poder entrar al reino de Dios, se necesita que su nombre y mi nombre estén escritos en el libro de la vida. Porque si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, dice la palabra de Dios que será lanzado al fuego, o sea, al infierno. No hay excusa. En esta noche, si nos encontramos en este lugar, pongamos atención a lo que Dios habla. ¿Cuántos saben que Dios habla? Porque Dios habla. Nuestro Dios vive. Nuestro Dios no está muerto. Nuestro Dios vive y está en medio de su pueblo, porque hay un pueblo que le busca con todo su corazón. Y en este lugar hay un pueblo, hermano, que le busca a Dios. Dice la palabra de Dios también que hay pueblo que es duro de servir, o sea, duro de corazón. Y eso es algo que puede llevarnos, hermano, a perder la fe en Cristo el Señor. Porque cuando el Señor nos habla, muchos dicen, yo este mensaje lo he escuchado cientos de veces.
este mensaje que está hablando el pastor, yo he leído la palabra de Dios allí donde Él habla y lo he leído muchas veces. Ciertamente lo hemos leído, pero no nos apercibimos de lo que leemos. Y eso nos trae problemas para nuestra vida espiritual. Entonces, hermano, pongamos atención a lo que Dios habla y enderezar nuestros caminos para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida, porque claramente nos los está diciendo Dios. Dios conoce el corazón, la mente de cada hombre. La palabra de Dios dice que el Señor llama por nombre aún a las estrellas. Si usted, hermano, ha puesto los ojos en el cielo cuando hay estrellas y usted empieza a contar las estrellas, se va a equivocar al llegar a 10, porque son multitudes. Sin embargo, Dios conoce el nombre de cada uno. También la palabra de Dios dice que Dios conoce aún los cabellos que tenemos en nuestra cabeza, hermano. ¿Algún día ha tenido curiosidad de contarse los cabellos? Nunca lo lograría, porque son demasiados. Tu Dios y mi Dios es un Dios de poder. Tu Dios y mi Dios dice que Él murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Cuando usted recibió a Jesús en su corazón, la palabra de Dios dice que sus pecados fueron perdonados, borrados, y dice el Señor que Él ya no se acuerda de sus pecados, porque ya fueron perdonados, fueron sepultados. Hermano, pero la palabra de Dios nos enseña que cuando nos venimos a Cristo, nacimos de nuevo, ¿verdad? Las cosas viejas ya pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Comenzamos una nueva vida en Cristo Jesús. Comenzamos a conocer una vida diferente, una vida llena de amor, de paz y de gozo. Pero tenemos un enemigo que se llama Satanás y quiere robarnos la paz, el gozo y la conexión con Dios. Por eso el Señor dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, dice el Señor. Déselo al Señor. Ahora, hermanos, Dios todavía está dando tiempo para que todo hombre y mujer que recibieron al Señor Jesús y se apartaron, ignorando el sacrificio del Señor Jesús, pisotearon su sangre preciosa y volviendo al mundo y sus deleites, hermano. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el que no se halló inscrito su nombre en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay muchos hombres y mujeres que han caminado por un tiempo con el Señor y se han apartado, porque ha venido la incredulidad a su vida y la incredulidad los ha sacado del camino del Señor. Porque muchas veces, hermano, los hijos de Dios ponemos los ojos en el materialismo, en el trabajo. Si no tenemos trabajo, hermano, Satanás hace que renieguemos de Dios. Amén. No, hermano, usted no ha renegado de Dios.
¿Usted no ha pensado mal de Dios? Claro que sí. Si nos enfermamos, también. Porque muchas veces decimos, Señor, si yo te sirvo, yo, Señor, estoy en tu casa de oración, hago oración en mi casa, estoy firme en tu palabra, ¿por qué me viene la enfermedad? ¿Por qué permites que esto me venga a mí? Y si Dios permite que eso pase en tu vida, es porque Dios quiere enseñarte algo para que tú crezcas espiritualmente. Porque ¿a quién de nosotros no nos gusta estar sanos? Tener trabajo, tener dinero, tener carro, andamos felices, entonces sí podemos levantar las manos a Dios y le damos gracias a Dios. Pero cuando van mal las cosas, se nos olvida levantar las manos a Dios y por eso hay peligro de apartarnos de los caminos del Señor. Cuando el cristiano empieza a sentir enfriamiento espiritual, mi amado hermano, empieza el desánimo, empieza la pelea en la iglesia, empieza usted a mirar, hermano, lo que no miraba cuando usted estaba en comunión con Dios, porque cuando usted está en comunión con Dios, no le importa lo que se mueva alrededor de usted. Pero cuando usted, hermano, está empezando en el proceso, hermano, de la incredulidad y del enfriamiento espiritual, usted empieza a observar a cada persona, hermanito. Y a cada persona usted le va a encontrar un defecto. Un defecto que le va a venir a servir de estorbo. ¿Cuántos hermanos se han apartado de Dios y se olvidaron del sacrificio del Señor Jesucristo? Y hay peligro de que su nombre haya sido borrado. Y no Dios lo borró, sino somos nosotros los que borramos nuestro nombre, hermanito. Cuando viene incredulidad, cuando viene necedad, cuando viene el pecado a nosotros, hermano, hay un peligro, hermanito. Es tiempo que cuando esto empiecemos a sentir, es tiempo de doblar las rodillas, llorarle al Señor, clamarle al Señor, que nos dé fuerzas para seguir, fuerzas para levantarnos. Porque si dejamos, hermano, que la debilidad empiece a consumirnos, hermano, nos vamos a ir de Jesús. Nos vamos a salir del camino de Dios. Y el Señor dice en su palabra, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Déselo al Señor, hermano. Los que se apartaron del Señor y murieron en pecado, porque, hermano, al apartarse del Señor, otra vez va uno al pecado, hermano. No me diga que no. Ojalá y nada más se apartara, ¿verdad? Y caminara así como esos animalitos, ¿verdad, hermanito? Aunque sea agachaditos, pero van caminando. Pero cuando uno se aparta de Dios, dice la palabra de Dios que 7 demonios vienen más tremendos de los que teníamos antes de venir a Cristo Jesús. Y esos demonios se van a encargar, hermano, de destruirnos. Nos van a hacer peor. Si éramos malos, vamos a ser más malos. Si éramos envidiosos, vamos a ser más envidiosos. Si éramos fornicarios, drogadictos, borrachos, vamos a ser peor, porque la palabra de Dios dice que viene el hombre a ser peor que antes de conocer al Señor. Cuando usted empiece a sentir aquel resfriado espiritual, hermano, usted tiene una medicina que es la palabra de Dios. Porque un resfriado
Cuando le empieza a dar un resfriado, usted toma una pastilla. Y si esa pastilla le hace sentirse bien, hermano, la va a volver a tomar para sentirse mucho mejor. Así que si usted tiene un resfriado espiritual, hermano, más vale que busque la medicina, y la medicina se llama Jesucristo. El Señor dice: clama a mí y yo te voy a responder. Yo te voy a responder. En el pueblo de Dios habemos hijos de Dios enfermos, físicamente, pero sanos del alma, que es lo importante. ¿Por qué el Señor nos enseñó a través de Job que esta carne también tiene que sufrir? ¿Por qué Dios permitió que Job se llenara de llagas, tuviera sufrimiento? Pero dentro de Job había un alma que bendecía a Dios, que aunque, hermano, aleluya, tenía comezón y estaba en la ceniza y se rascaba con un tiesto de una piedra, hermano, como de lija para quitarse la comezón, pero dentro de él glorificaba y bendecía el nombre del Señor Jesucristo. Cuando Job, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que estaba en sufrimiento, llegó aún su mujer y le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Cuando nosotros caemos en enfermedad, Satanás viene, hermano, a meternos en la mente: si estás enfermo es porque andas en pecado. Si estás enfermo es porque te alejaste de Dios. Si estás enfermo es porque no eres firme y con Dios. Y esa es una gran mentira. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque dentro de su corazón, allí donde usted, ahí donde se encuentre, está bendiciendo el nombre del Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que el Señor vino a ser morada en nuestro corazón. Mientras no caigamos en pecado de fornicación, adulterio, alcoholismo, Cristo está con nosotros. Dios está con nosotros. Cuando ya caemos, hermano, en los placeres del mundo, entonces sí hay que tener cuidado, hermano. Y la palabra de Dios nos enseña que el que no se halló inscrito su nombre en el libro de la vida, no entra al reino de Dios. Podemos hacer muchas obras muy buenas. Podemos despojarnos de lo que el Señor nos da para dar a la iglesia. Podemos darle de comer al pobre. Podemos, hermano, hacer muchas cosas, pero eso no nos lleva a Dios. Las obras no nos van a llevar a Dios. A Dios nos lleva, mi amado hermano, aleluya. Dice la palabra de Dios: el limpio de corazón mirará al Señor. El limpio de corazón, el que no anduvo tras cosas vanas. Si tú te das cuenta, todo esto es vano, hermanito. En el lugar donde vas, si te invitan a una fiesta, se va a terminar la fiesta. No va a ser para siempre. Unas horas pasaste feliz y te vas a salir y vuelve otra vez tu rutina. Si tú tienes problemas, vienen los problemas otra vez a tu vida. Solamente te divertiste un poco de tiempo. Entonces, hermano, hoy en estos días están los estadios llenos, las casas llenas mirando el fútbol. Se reúne la familia y amistades y vamos a mirar, ¿verdad?, el fútbol, y se han olvidado de Dios. Aún, yo no lo digo por la gente que no conoce de Dios, sino por los que conocemos de Dios. Preferimos otras cosas antes que venir al Señor. Y el diablo se va a aprovechar.
el diablo nos va a poner debilidad. Si usted falta un culto, 2, ya va a empezar a faltar 3. Y va a haber excusas. Y las excusas que tú le des al pastor de nada te sirven si tu vida la conoce Dios. Conoce tu acostar como tu despertar, porque es Dios el que vela aún nuestros sueños, hermano. Yo no sé cuántos se acuesten sin orar, pero el que se acuesta sin orar empieza a tener sueños diabólicos, hermano. Usted me va a decir, ¿por qué? ¿Por qué no ponemos la cobertura de Dios en nosotros? Y el diablo no duerme, el que se duerme es el cristiano. Porque en tus sueños te va a traer sueños malignos, de muerte, de pornografía, de sexo, de droga, de alcohol. ¿Me entiendes? ¿Por qué, mi amado hermano? Porque si usted ha nacido de nuevo, usted tiene, mi amado hermano, que tener, hermano, en su corazón, que antes de cerrar los ojos, busque a Dios, ore a Dios, porque usted no sabe si mañana va a abrir los ojos. Usted no sabe si los va a abrir. Hay muchos que se han dormido y ya no despiertan, hermano. ¿Y cómo estaban con Dios? Dios sigue hablando. Y todavía hasta este día nos dice, el que no se halló su nombre escrito en el libro de la vida, será arrojado al infierno. Ya muchos que se han ido están experimentando lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Hay muchos, déselo al Señor, hermano, porque Él merece la gloria. Mira, hermano, hay muchos que hacen buenas obras, hay mucho predicador, muy usado por el Señor, pero sus obras son malas. Amén. Hay mucho, ¿verdad?, siervo de Dios que predica muy hermoso, habla muy hermoso, pero está viviendo en adulterio y está viviendo en fornicación y tiene por allí su segundo frente. ¿Y de qué le sirve hablar tan bonito cuando está en peligro de que su nombre sea borrado en el libro de la vida? Usted se encuentra en la casa de Dios y si su mente, hermano, no está en Cristo, el diablo le está ganando, porque su mente está volando por otros lugares, hermano. Su pensamiento está volando por otros lugares. Hay hombres que solo vienen a la iglesia para ver a qué hermanita sacan de la iglesia, a ver a qué hermanita, hermano, le lavan el cerebro y por ahí se la llevan. Y hay mujeres que también hacen lo mismo. Van a mirar a ver qué se llevan. Y la palabra de Dios dice que si tú y yo venimos a la casa del Señor, es que venimos a llenarnos de su palabra para estar un día en su presencia, hermano. Aquellos que se han apartado de Dios han ignorado el sacrificio del Señor Jesús, pisoteando su sangre preciosa, y se volvieron al mundo y a disfrutar los deleites del mundo. Muchos han experimentado, hermano, que cuando ya pasaron de esta vida, pensando que porque eran hombres trabajadores, trabajaban en la obra de Dios, el Señor los va a recibir. Y qué tremendo que el Señor les diga, apártate de mí, no te conozco.
¿No le hace eso reflexionar, hermanito? No nada más es venir a la iglesia. Aquí podemos hacer bulla. Si queremos, hermanito, aleluya, ¿verdad? Ya que en otros lugares, ¿verdad?, están haciendo a manera de atraer a la gente, están haciendo, hermano, conciertos, hermano, aleluya, entre comillas, cristianos, pero están metiendo un espíritu, un demonio, hermano, para distraer a la gente, hermanito. Por eso la gente ya no tiene un convertimiento, hermanito. Ahora es una iglesia de emociones. Una iglesia, mi amado hermano, que ya no busca a Dios de corazón, hermano, sino que se acercan allí por lo que van a hacer en la iglesia, porque va a haber algo que les va a llamarle la atención a la carne, y la carne le gusta el gozo carnal. Pero la carne, hermano, se goza, mi amado hermano, aleluya, porque hoy en la música cristiana se está metiendo música mundana, hermano. Y la música mundana, mi amado hermano, aleluya, se ha metido a la casa de Dios para contaminar a los hijos de Dios. Porque, hermano, usted viene del mundo, yo vengo del mundo. No teníamos nuestros grupos preferidos. El que no era rock and rollero, le gustaba el danzón, el cha-cha-cha, la cumbia. Y Satanás sabe lo que le gusta a la carne, hermano. ¿Verdad? Es más, hay hasta corridos cristianos. Yo no conozco un corrido cristiano. Yo conozco un testimonio cristiano, pero un corrido cristiano no lo hay. Porque nuestro Dios no es de corridos, hermano. Nuestro Dios es la roca eterna y su nombre es Jesucristo. El Señor dijo que Él en los últimos días buscaría hombres y mujeres que le amaran en espíritu y en verdad. Hermano, se está perdiendo, hermano, el temor a Dios, porque Satanás se está infiltrando de una manera muy tremenda en las iglesias. Ahora hay mucho convivio. Convivimos entre hermanos. Pero, ¿de qué manera convivimos? Comiendo, contando chistes, juzgando a otro hermano. Eso no es convivir. Dice la palabra de Dios que cuando nos reunamos como pueblo de Dios, venimos, hermanos, solamente y nos reunimos con un propósito de alabar y bendecir el santo nombre del Señor Jesucristo, el cual murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. En el momento que usted recibió a Jesús, la palabra de Dios dice que su nombre fue escrito en el libro de la vida. ¿Verdad que sí? ¿Y Dios lo va a borrar? Lo vamos a borrar nosotros con nuestros hechos. Con nuestros hechos. Mira, hay muchos congregados, hermano, que se congregan en iglesias, hermano, que no les habla de las consecuencias del pecado. Salen, hermano, allí fuera de la iglesia ya están fumando. ¿Verdad? ¿Se ha mirado esos hermanos supuestamente? Salen, se prenden su cigarro y empiezan a echar humo, hermano. Y por ahí, hermano, están haciendo bromas. ¿Por qué? Porque no hay santidad en su corazón. No hay santidad, hermano. Allí entre hermanos donde están reunidos, hermano, están mirando a las hermanas y las están codiciando, hermano. Es la verdad. ¿Por qué? Porque no hay santidad, no hay temor a Dios. Dice la palabra de Dios, muchos serán los llamados, pero muy pocos los escogidos. Pocos van a ser los escogidos, hermano. Tenemos, hermano, que tener cuidado cómo caminamos delante de Dios, hermano. El Señor no aparta sus ojos de nosotros.
Y bendito sea su nombre, porque si el Señor apartara sus ojos de nosotros, el diablo nos destruía. ¿Usted cree que no? Hermano, el diablo nos destruye. ¿Por qué? Por eso el diablo quiere sacar a los hermanos del camino del Señor para hacerlos pedazos, pero que el Señor los reprenda. Aún tenemos un Dios de poder y de misericordia que aún todavía está haciendo regresar al que se fue de los caminos, hermano. En el libro de San Juan, en el capítulo 12, en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, y en el verso 48, mire, hermano, lo que el Señor habla. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos, hermanos. San Juan capítulo 12, verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mira, mi amado hermano, la palabra que estamos estudiando hoy dice que si no nos apercibimos, seremos juzgados por la palabra, hermanito. Porque usted conoce que el mismo Dios, en la persona de Jesús, está hablando, ¿verdad? Que es el mismo Dios. Dice esto como una clara advertencia. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Habrá una excusa, hermanito? No hay excusa, hermanos. Porque, hermanos, la misma palabra, hermano, nos va a pedir cuenta. La palabra es Jesús, el verbo se hizo carne, el verbo es palabra y la palabra es Jesús, y Jesús todavía está hablando hasta este día, mi amado hermano, para que la palabra de Dios la pongamos por obra en nuestra vida. No es, hermano, porque nosotros simplemente nos congregamos, no, sino hacer caso a la palabra, apartarnos del pecado, apartarnos del mal, porque si no hay peligro de que nuestro nombre sea borrado. Qué bueno es Dios, hermano. Cada día, hermano, admiro más a Dios y su paciencia. Nosotros como hombres a veces no tenemos paciencia, hermano. Nos desesperamos muy rápido. Si llegamos a una cita y la persona no se presenta a la cita, ya nos estamos desesperando y estamos mirando el reloj, ya se pasaron 5 minutos, 10 minutos. Mejor ya me voy, porque no tiene caso que yo esté esperando. Sin embargo, la misericordia de Dios hasta este día está esperando que su pueblo enderece su vida. Hermanos, somos redimidos de Cristo y esa es una bendición, hermano. Lavados con la sangre del Cordero. Somos hijos de la promesa. Somos hijos, hermanos, lavados con la sangre de nuestro Padre Celestial. Pero hay un peligro de no llegar al reino de Dios, hermano. Porque muchas veces, aún conociendo la palabra que dice, no mentirás, no mentimos. Es bien fácil mentir, hermano. Es más, si hasta cuando mentimos ponemos la carita así muy, ¿verdad?
muy inocentes, no quebramos ni un plato, hermano. Si algo hicimos, no, yo no lo hice. Pero si yo te estoy mirando, no, ves mal, yo no lo hice. Siempre hay excusas, hermano. Siempre negamos lo que hacemos. Y eso dice la palabra de Dios, que daremos cuenta de lo que hablamos también. Porque conociendo la palabra de Dios, todavía nos salen las maldiciones. ¿Verdad que todavía nos salen malas palabras? Nada más enójate y el diablo te pica. Y sacas tu repertorio que tenías por ahí guardado, que ya se te había olvidado, y sacas otra vez el repertorio, ¿verdad? Y el diablo, vieras que se da unas gozadas, hasta te da cuerda. Síguele, síguele. Hay hijos que son bien rezongones con la madre o el padre, se le paran y ya casi la golpean, hermano. Y al rato alguien le dice, ¿por qué le gritaste a tu mamá? Yo no. ¿Verdad? Pero dice la palabra de Dios que vamos a dar cuentas. Porque Dios conoce cómo actuamos nosotros. Podemos estar como matrimonios, hermanos, en la casa como perros y gatos, y saliendo a la puerta ya nos agarramos de la mano para que la gente nos vea. Uy, qué matrimonio tan feliz. No, hermanito, ya arriba se aventaron uno o dos rounds allá arriba, hermanito. Ya pelearon, ya se revolcaron. Ahora sí vamos a glorificar a Dios. Es la verdad. Y si no, por el camino, el diablo, hermano, te empieza a picar. Y empiezas a discutir y no sabes ni por qué estás discutiendo. Lo que el diablo quiere es que tú llegues a la presencia de Dios y no pongas atención a la palabra, porque estás pensando lo que ha sucedido antes de entrar a este lugar. Pero la palabra de Dios dice, mi amado hermano, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y cuando empiece el diablo a querer molestar, hay poder en el nombre de Jesús para sujetarlo y echarlo fuera bajo el poder de la palabra y en el poderoso nombre de Jesús, porque Dios es santo. Dice el Señor que nos santifiquemos. Y el diablo dice, no, pelense, discutan, roban, codicien. Hermanos, en este mundo hay mucha perversidad. En la calle se mueven muchas cosas que muchas veces nos llaman la atención todavía a nosotros. Y tenemos que tener cuidado, dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tenemos que tener cuidado cómo nos conducimos con Cristo el Señor. Dice, Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El Señor nos trajo una doctrina, no nos trajo una religión, hermano, sino una doctrina. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el Señor. El Señor nos trajo una doctrina, hermano, para que nosotros, mi amado hermano, tengamos un encuentro con Dios con sinceridad de corazón, hermano. Pudimos ver gente, hermano, que escrito está en la Biblia, como la mujer, hermano, que encontraron en adulterio. Mi amado hermano, corrió a los pies del Señor. Corrió a los pies del Señor. Y el Señor, mi amado hermano, aleluya, le dijo, vete, pero ya no peques más.
Cuando a ti y a mí el Señor nos llamó y nos dio la salvación, nos dijo, ven hijo, pero ya no peques más. Apártate del pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ya en la iglesia no se habla del pecado. Ahora hay que atraer a la gente con gracia. Hay que atraer a la gente, mi amado hermano, aleluya, con cosas que le llamen la atención para que vengan a la iglesia. ¿Y de qué sirve que vengan a la iglesia si no vienen a buscar al que da vida eterna? ¿De qué sirve? Hermano, pero la palabra de Dios dice que en los últimos días habría mucha falsedad, hermano. Ahora donde se predica del pecado hay muy poquita gente, pero esa gente se está preparando, hermano. Esa gente, hermano, se está limpiando, porque la palabra de Dios limpia, ¿verdad?, el alma. La palabra de Dios nos restaura. La palabra de Dios nos da oportunidad para acomodarnos a Dios. Y donde no se predica más que hoy se predica prosperidad, hermano, material, ojalá y fuera espiritual, pero es material. Y ahora pactan con Dios. Si ha oído, hermano, que hombres, hermano, sin misericordia se ponen a sacarle el dinero a la gente. Por eso mucha gente se está apartando de Dios. Por ahí, mi amado hermano, levantan la mano con sobres. Hermano, vamos a pactar con Dios. Si usted pacta con Dios con 1,000, con 2,000, con 10,000, el Señor lo va a bendecir. Mentira del diablo. Hermano, Dios no pacta de esa manera. Dios no hace pacto con lo económico. ¿Sabe por qué? Porque tu Dios y mi Dios es dueño del oro y de la plata. Mi Dios y tu Dios es dueño del universo, es dueño de toda la creación. Dios no necesita dinero. Dios da dinero. Dios bendice. Pero lo que el Señor quiere es bendecir a su pueblo con su palabra. Y que la palabra anide en el corazón, mi amado hermano. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad? El hombre que pecare ciertamente morirá. Y el que no quiere morir dice, no, hombre, yo no me meto en pecado, porque el pecado me lleva al infierno. Entonces mejor busco a Dios y trato la manera de santificarme. Y si cometo errores, dice la palabra de Dios, abogado tenemos para con el Padre, y su nombre es Jesucristo. Sí, hermano. Lamentablemente en estos días solo se llenan los lugares para hablar de prosperidad material. ¿Y de qué sirve, dice la palabra de Dios, haber ganado el mundo y haber perdido tu alma? ¿De qué sirve, hermano? Dice la palabra de Dios, con que tengas sustento, casa y comida, sé feliz. Como que eso no nos gustó, ¿verdad? Como que decimos, Señor, como ¿por qué no por ahí nos echas una manita y nos bendices, verdad? Es que Dios nos está bendiciendo. Es que Dios primeramente quiere sanar nuestra alma, porque nuestra alma es eterna y lo demás vendrá por añadidura, porque tiene usted un Dios todopoderoso y Dios es bueno. El Señor vino predicando un evangelio y los saduceos, los fariseos, hermano, lo criticaban y decían, ¿y este hombre qué nuevo evangelio trae? Porque ellos solamente conocían, hermano, aleluya, la ley, la religión y el que ellos querían ser vistos por los hombres. ¿Cuánto
hermano, el predicador, quieren que lo vean, hermano, cómo predica de bonito. Ay, aleluya y amén, gloria a Dios. No, mi amado hermano, no es el predicador. Bendito sea el Señor que pone palabra en la boca del predicador, porque tu Dios es bueno. Y toda la gloria se le da a Dios. ¿De qué sirve que a ti te conozcan y te admiren? Tú no vales nada. Cristo es el que vale. Cristo es el que murió en la cruz del Calvario por ti. Cristo es el que todavía habla para que el pueblo sepa que hay un Dios de poder y de misericordia. Es verdad, hermano. Hermano, en estos tiempos tan peligrosos, si usted quiere que Dios lo use, busque a Dios en oración. Hable con Dios. Lea su palabra. Llénese de la palabra, porque el Señor le va a hablar a su vida. Y primeramente Dios va a hablar al predicador. Primeramente a él. Hermano, ¿de qué sirve que el predicador hable del pecado y es un sinvergüenza? ¿O no? ¿De qué sirve, hermano? Dice el Señor en su palabra, a otros les ponen carga y ellos no las llevan. A otros les dicen, usted no haga esto, usted el otro, y no haga esto porque se va al infierno. Y el que lo está diciendo lo está haciendo. Qué tremendo, hermano. El Señor siempre va a hablar a la vida, hermano, de que el Señor quiere usar, mi amado hermano. ¿Sabe para qué? Para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado, mi amado hermano, porque nuestro Dios es el único que merece la gloria y la honra. Bendito sea el Señor. El Señor enseñó doctrina. ¿Y cuál fue esa doctrina? Arrepentimiento. Aleluya. Eso no nos gusta, papá. Arrepentimiento no. Yo cómo voy a perdonar a este que me ha hecho daño. Arrepiéntete, dice el Señor. No andes de fornicario, arrepiéntete. Ay, Señor, si nada más es tantito. Arrepiéntete, dice el Señor. Porque hay peligro de que tu nombre sea borrado del libro de la vida. El que robe, no robe más. El que adultere, no adultere más, dice el Señor. El que es borracho, no sea borracho. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios viene a tu vida, hace un cambio. No solamente en pausa, viene y hace un cambio y te renueva, te limpia, te sana, te restaura, mi amado hermano. ¿Sabe para qué? Para vergüenza del diablo, porque el Señor nos sacó de lo más vil y menospreciado para avergonzar al diablo. ¿De dónde lo sacó el Señor? No me vaya a decir que lo sacó de la iglesia. Lo sacó por allá de una cantina, hermano. Lo sacó por allá de pleitero. Hermanos, solamente hay uno que es santo y su nombre es Jesucristo. Déselo al Señor, hermano. Vamos allí al libro de San Mateo, hermano. En el capítulo 12. Si no leemos la Biblia en la casa, aquí la leemos, ¿verdad, hermanitos? Gócese. Gócese, hermano. Gloria a Dios. Y en el verso 36. Ya lo tenemos. Hablando el mismo Dios, dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Si te das cuenta
El Señor Jesús dice, toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. ¿Cuáles son esas palabras, hermano? Mucho ego, mucha grosería, mucha mentira. Hermano, esta lengüita, aunque es pequeñita, pero hermano, nos puede llevar al infierno, porque nos hace hablar mentiras, nos hace levantar falsos, nos hace ofender al hermano, y al que ofende a su hermano es homicida. Qué tremendo, ¿verdad? Ah, pero cómo nos peleamos en la iglesia. ¿Sí se ha dado cuenta que hay hermanos que no se saludan? ¿A poco no? Ya le va a dar la mano y se la quita y dice, ay, este no me cae gordo. ¿No? Ay, me dolió lo que me hizo, me cae re gordo. Vas a dar cuenta de esa palabra. Es la verdad. Es que Dios nos habla, hermano. Somos la iglesia del Señor. Fuimos comprados con su sangre preciosa. Esa sangre, hermanito, es una sangre, hermano, que no tiene precio. La sangre preciosa de Jesús lava toda iniquidad, limpia todo pecado, y el Señor nos ha limpiado, nos ha redimido, mi amado hermano. ¿Para qué andar hablando malas palabras cuando el Señor dice que hablemos con salmos? Amén. Que cuando le digas a tu hermano, Dios te bendiga, amor, no solamente de lengua, Dios le bendiga, hasta enojado le dice. Esa es la verdad. Entonces la palabra de Dios dice que daremos cuentas ¿de qué? De toda palabra ociosa. Y aquí hay algo tremendo también, hermano, que el Señor conoce también los pensamientos. Amén. ¿Qué está usted pensando ahorita del pastor? Yo creo nada, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios, qué bendición. Pero allá usted se está pensando algo. ¿Pero qué está pensando, hermanito? Por allá en su mente, hermano, ¿dónde está su imaginación? Dios conoce, hermanito. Amén. Libro de San Marcos. No se enoje, hermano, gócese. ¿Verdad? Cuando sentimos que nos enojamos, como que las tripas, hermano, se nos, ¿verdad? Como que se enredan, ¿verdad, hermanito? Pero aquí las desenreda el Señor, hermano.